Presenta Banco Comercial para su programa de desarrollo productivo. Banco Comercial, especialistas en empresas. Muy buenas noches, amigos. Es un gusto reencontrarnos en un nuevo programa de A las Pruebas Me Remito. El debate que les proponemos hoy es a propósito de la relación bilateral de Uruguay y Argentina. Como ustedes saben, son múltiples los temas que están en la agenda de los dos países. El dragado del canal Martín García, los informes de UPM, las trabas comerciales y ahora también el acuerdo de intercambio de información tributaria. El gobierno de José Mujica ha optado por una estrategia conciliadora y por evitar la confrontación. Y así logró, por ejemplo, destrabar el corte del puente General San Martín. Sin embargo, desde la oposición se lo critica de ceder demasiado. ¿Cómo hay que manejar la relación política comercial con Argentina? Vamos a ver el informe que presenta el tema del debate de hoy y enseguida les cuento quiénes son nuestros invitados. Las relaciones políticas entre los dos países del Río de la Plata han estado convulsionadas desde el principio de la historia. Uruguay y Argentina, la capital del virreinato, la batalla por los puertos, los conflictos armados y la disputa por el comercio. Los tiempos han cambiado, pero la relación complicada se mantiene. Discursos sobre hermandad rioplatense y confrontación que a veces sube mucho de voltaje. Los gobiernos peronista-kirchnerista en la Argentina y frente amplista en Uruguay surgieron en amistad, pero derivaron en un enfrentamiento que hasta hizo pensar al presidente Tabaré Vázquez en hipótesis bélicas. El actual presidente levantó la bandera del diálogo y la amistad. El oriental José Mujica y la platense Cristina Fernández hablan de lazos de amistad, pese a lo cual los problemas siguen abiertos. ¿Cómo encarar la relación bilateral con Argentina? Una pregunta con múltiples respuestas. Les cuento quiénes son nuestros invitados en la noche de hoy. El senador Carlos Baraybar, del Frente Amplio, Asamblea Uruguay. José Amorín, senador del Partido Colorado, de Propuesta Ballista, PROBA. José Bayardi, diputado del Frente Amplio, de la vertiente artiguista. Y Iván Posada, diputado del Partido Independiente. Bueno, buenas noches a los cuatro. Buenas noches. Un gusto tenerlos por acá, recibirlos. Bueno, ¿prontos para comenzar el debate? Cómo no, con mucho gusto. Bueno. Si les parece, en esta primera instancia, lo que les propongo es que cada uno en sus 2 minutos defina un poco, bueno, cómo es la relación, cómo definiría hoy la relación con Argentina, buena, mala, regular. Y por otro lado, ¿es esta situación la mejor relación que hemos tenido con Argentina en esta administración del gobierno de Mujica o cómo ha sido en anteriores gestiones? Si les parece, comenzamos con el senador Baraybar. Buenas noches, un gusto televidentes, un gusto y agradecimiento a Romina por la invitación y un gusto estar con mis colegas parlamentarios con los cuales hemos transitado tantas etapas. Voy a comenzar por una anécdota. Hace unos años, no muchos, ya en gobierno del Frente Amplio, hubo una propaganda del Ministerio de Turismo que tuvo mucha difusión y mucha llegada que decía, ¿y cuál es la relación con un brasilero? Un hermano. Un amigo. ¿Cuál es la relación con un chileno? Un amigo. Con un paraguayo, un amigo. Y con un argentino, un amigo, pero además de un amigo, un hermano. Esa es la historia del Uruguay. Que tengamos hoy algunos problemas con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, todos los gobiernos hemos tenido problemas. Todos. Vaya si sabremos que tuvimos problemas en el 2002 con toda la crisis que en buena parte la importamos de la Argentina por el despropósito que eran las finanzas de Argentina y la administración bancaria argentina. Tuvimos problemas con el Perón de antes del 55, con las relaciones con el Partido Colorado y con Luis Valle. O sea, que la proximidad tan grande que tenemos hace que sea una relación de amistad-enemistad. Tenemos elementos que nos unen y elementos que nos separan. Y lo digo yo, que mi esposa es argentina y yo me casé en Buenos Aires. O sea, tengo buena relación,
Creo que el gobierno de Cristina de Kirchner está realizando una política económica y una política de gobierno que es muy distinta a la que todos los partidos uruguayos realizan en general, y particularmente este gobierno de Tabaré Vázquez y de José Mujica, pero en definitiva tuvo una elección, obtuvo un resultado muy importante, las encuestas recientes le siguen dando un alto respaldo y es por eso que lo respetamos como gobierno democrático. Tienen sus reglas de juego, se manejan con el Parlamento que tienen, con la situación. Y han tomado algunas medidas que sin duda a nosotros no nos gustan o no nos convienen. Pero de ahí a que esto lleve a que no tengamos que reconocer la relación de amistad que existe entre Uruguay y Argentina y la relación de una conveniencia entre ambos, es una cosa muy distinta. Senadora Morín. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es distinguir el gobierno del pueblo argentino. Con el pueblo argentino somos hermanos, de verdad, es claro que no hay nada más parecido en el mundo que un uruguayo y un argentino. Ahora, con el gobierno argentino tenemos enormes diferencias y nos han hecho mucho daño. Y el gobierno uruguayo, el gobierno del presidente Mujica, ha estado desde nuestro punto de vista absolutamente omiso. ¿Cuáles son las áreas en las que tenemos especial vinculación con los argentinos? En el turismo, y venimos mal porque Argentina ha puesto trabas muy importantes. En toda la situación de los ríos, en la que venimos muy mal, porque no nos permiten mostrar los análisis de Botnia, porque no nos permiten construir algunas instalaciones industriales en Nueva Palmira, porque no nos permiten dragar Martín García. En el tema de las inversiones también venimos mal, venimos muy complicados. Es evidente que la oportunidad de la votación del Tratado de Información Tributaria ha sido mala, ha sido negativa. Las inversiones argentinas en Uruguay han caído, se han parado. Hay miles de trabajadores uruguayos que no tienen oportunidades ahora. Y en el tema del comercio venimos peor, porque Argentina no cumple con el Tratado del Mercosur e impide que el trabajo de nuestra gente pueda ser exportado a Argentina. Entonces, venimos mal en todo. Argentina no cumple con ninguno de los tratados que tiene con Uruguay. Y Uruguay se apresura a firmar más temas. La firma del Tratado de Protección de Inversiones ha sido absolutamente innecesaria. Uruguay lo podía haber hecho con Brasil. La OCDE le dijo firmen uno y salimos corriendo a buscar a Argentina. Lo que ha faltado en este gobierno de Mujica ha sido firmeza para defender la posición de Uruguay. Mujica dijo 2 veces, no voy a firmar el Tratado de Información Tributaria. Lo dijo en marzo y lo firmó en abril. Lo dijo en julio, lo voy a encajonar y 2 días después lo presentó en el Parlamento. Diputado Bayardi. Yo creo que en lo que tiene que ver con las relaciones con Argentina estuvo bien la introducción que se hacía en la voz en off. Las relaciones con Argentina han sido históricamente complejas. No es complejo la relación en la actualidad, históricamente ha sido compleja. Desde la época de Bernardino Rivadavia, de Sarmiento, desde la época de Zarratea. En realidad hay que irse al fondo de la historia para analizar situaciones que fueron complejas, que sobre todo tienen una expresión muy fuerte en lo que yo llamo las políticas de la élite de Buenos Aires, porque ojo que muchos de los problemas que toma a veces el gobierno argentino no solo afecta al Uruguay, también afecta de alguna manera a provincias argentinas, y esto es parte de la historia, es una forma de concebir la política que en Argentina ha primado durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Esa forma es una forma de acumulación por el enfrentamiento. Ha sido histórico en Argentina que las formas de acumulación política han estado siempre por quien ha estado en el gobierno tratando de identificar un adversario que muchas veces pasa de ser adversario a ser enemigo en su propia relación interna. Esta ha sido la historia de la acción política con Argentina. Ahora bien, nosotros tenemos vínculos de hermandad. En fin, en mi interpretación histórica, la República Argentina no nació en el Congreso de Tucumán, nació en el Congreso de los Pueblos Libres, o sea que hay una relación muy fuerte y después el destino histórico nos conformó como nación separado, no me voy a extender en eso ahora.
Acá hay una situación particularmente en la coyuntura difícil en Argentina por las políticas que Argentina ha tenido que aplicar desde la crisis del 2001. Eso le lleva a tener determinadas conductas para lograr su financiamiento que tiene que lograr evitando que haya fuga de capitales argentinos hacia el exterior, está en una situación muy crítica desde el punto de vista económico y las medidas que toma terminan afectándonos. Pero no concibo otra realidad, salvo que alguien la quiera desarrollar, y yo estoy dispuesto a escucharla, que el trabajo paciente de la negociación para superar las situaciones difíciles. Diputado Iván Posada. Bueno, yo comparto que con Argentina hay relaciones que son indudablemente complejas. Históricamente han sido complejas. Ha habido momentos de un mejor relacionamiento que han sido seguidos por otros momentos donde, como el que estamos viviendo hoy, tiene particularidades, yo diría las particularidades del efecto Bonia, porque de alguna manera la situación actual con Argentina es a la luz de lo que fue toda esa confrontación que se dio durante el periodo anterior con el marido de la actual presidenta, entonces presidente argentino, Kirchner, que indudablemente tiene sus efectos hasta hoy. Argentina tiene la llave del desarrollo logístico de Uruguay, en la hidrovía Paraguay-Paraná, en lo que tiene que ver con la navegación del río Uruguay, en lo que es el relacionamiento a través aduanero para la eventual compra de Uruguay de energía a Paraguay, en lo que tiene que ver con el tránsito hacia Paraguay y Chile, y además es, yo diría, nuestro segundo socio comercial, pero si uno analiza lo que es además las características de ese comercio con Argentina, ve que Argentina es el principal demandante fundamentalmente de productos industriales uruguayos que no tienen mercados alternativos. Por tanto, únicamente le podemos vender determinadas cosas a Argentina. Pero además es el principal demandante del turismo uruguayo. Tanto es así que si sumamos las dos cifras entre los bienes que exportamos a Argentina y los servicios que prestamos desde el punto de vista del flujo turístico, Argentina pasa a ser el segundo socio comercial del Uruguay. Pero con esa particularidad que además hay determinados productos que si no se los vendemos a Argentina ni siquiera lo podemos consumir en el mercado externo. Bien, bueno, ya empezaron a surgir las primeras polémicas quizás. Seguiremos abordando y desarrollando esos temas que empezaron a aparecer. A la vuelta en el próximo bloque vamos un poco más a cruzar argumentos y a entrar de lleno en lo que es temas como el dragado del canal Martín García, los informes de UPM. Volvemos enseguida, quédense así con más A las Pruebas Me Remito. ¿Qué actitud debe tomar el gobierno uruguayo para manejar sus relaciones con Argentina? Ese es el tema del debate de hoy y sobre el que salimos a preguntarle a la gente en la calle. Vamos a ver qué dice. Imagino que tal vez un poco más duro de lo que está haciendo. Creo que es demasiado, como por decirlo de cierto modo, entreguista. Y hay que ser paciente y soportar lo que digan ellos. Si ellos están mal, nosotros estamos más o menos. Sí, poner un poquito de firmeza, no quedarse tan tranquilito. Me parece a mí que tendría que tomar una actitud más de amistad, ¿no? Porque a nosotros no nos sirve que la gente de Argentina venga a gastar acá su dinero, ¿no? Por el turismo y todo eso. Y me parece que tendría que reconciliarse y no tener ninguna pelea ni nada de eso, porque a nosotros nos sirve que ellos vengan acá. Como uruguayos siempre, a pesar de todo lo que ellos nos hacen, siempre estamos ahí dándole la mano, apoyándole, abriéndole las puertas, porque siempre es así. Pero a la hora de ellos apoyarnos a nosotros, creo que no es igual la cosa, no es recíproca. Soy un poco partidario de que tendría que ser un poquito más firme, no a nivel de lo que fue Valle, digamos, pero sí un poquito más firme. Hay cosas que se están sobrepasando, de repente se están tomando atribuciones a Argentina que de repente se tendría que tomar con el tema de los cortes, y las cosas que afectan directamente al gobierno. Pero un poquito más firme lo que están ahora, sin no ser tan, no sé cómo decirlo sin esto, pero no ser tan pollerudos en ese sentido. Creo que habría que haber más diálogo de ambos lados y sí, yo creo que en realidad creo que son solucionables.
Lo que pasa es que lo que falta es un poco el diálogo, no hay espacio, no hay tanto espacio para el diálogo, me parece a mí. Pero creo que se puede funcionar en conjunto. Creo que si se acuerdan de lo que significa Mercosur, pueden funcionar en conjunto. Pelearse. Sí, porque está todo mal. Cuando él va allá es una cosa, y después cuando se viene le dicen otra. No puede ser. Las cosas tienen que ser papá ni vino. Al menos yo soy así. Es muy fácil hablar de afuera, hay que estar adentro para poder opinar. Yo creo que están inspirados de la mejor manera. Y bueno, confiemos de que todo sea para bien. Hay que tener un poquito de paciencia porque Argentina no es fácil. Es un juego muy desprolijo el que hacen, pero es así. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas. Como aclaramos siempre, esto no es una muestra cuantitativa, sino que bueno, busca de alguna forma reflejar la opinión de la gente en la calle a propósito del tema que estamos debatiendo. Bayardi, el senador Amorín decía: al gobierno le hace falta firmeza. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, yo me voy a quedar con gran parte del pragmatismo de la gente y sobre todo de la gente más joven de esto, que no es una encuesta, pero que es una recolección que ustedes armaron en función de posiciones más o menos en un sentido y en otro. Yo no tengo problema en que se hable de firmeza. Lo que hay que saber es que cuando hablamos de firmeza, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hay una actitud de negociación, yo comparto la actitud de negociación, comparto hacer los esfuerzos de negociación. Acá se dijo que hay cosas en las dos intervenciones que tienen que ver con el río Uruguay, que tienen que ver con Nueva Palmira, que tienen que ver con Martín García, cosas que efectivamente son problemáticas, pero hay otra enorme cantidad de cosas que creo que el diputado Posada enunciaba en su intervención inicial, que tiene que ver con que la mayoría de las compras que se hacen, o las ventas que se hacen en Argentina, tienen que ver con el sector industrial, tienen que ver con el valor agregado y con el empleo que se produce desde el sector industrial y tiene que ver con el turismo. Yo creo que había un vecino de acá de Montevideo que decía que en realidad es muy fácil hablar de afuera, hay que estar adentro, hay que ver cómo se plantean las cosas. Yo sigo jugando y sigo apostando no creo que el gobierno carezca de firmeza, creo que desde el punto de vista externo hay que seguir apostando interno a la negociación y en eso creo que el gobierno está bien parado. Posada, Baraybar, cuando hacía su exposición recordaba otros episodios como la crisis del 2002 o la relación incluso con Perón. ¿Cómo la ve usted? ¿Es mejor o peor esta relación concretamente que en relación a otros periodos? Coincide con otros periodos históricos. Yo creo que el tema es que la relación comercial con Argentina no tiene sustituto. Y que en consecuencia en esa relación con Argentina tenemos oportunidades y también tenemos riesgos. Esos riesgos suponen, entre otras cosas, el incumplimiento argentino muchas veces de las cosas que tiene firmadas, de los tratados que tiene firmados. Argentina incumple notoriamente con el Tratado del Mercosur. Tan es así que hoy el Mercosur se puede decir que no existe, porque ha establecido una serie de obstáculos al ingreso de mercadería uruguaya, de productos uruguayos, que hacen inviable la posibilidad. Más allá de que hay que reconocer que por la vía de la negociación el gobierno uruguayo logró todo aquello de las licencias de importaciones, tratar de mejorar esa situación que estaba planteada al principio. Pero todo es obstáculos. Ahora, creo que lo que tenemos que asumir, que esa es la realidad y que el camino es la negociación. Siempre la negociación. Con Argentina no hay otro camino posible. Que se debe actuar con más firmeza, yo comparto. Yo creo que el gobierno ha utilizado de alguna manera una estrategia de apaciguamiento que en cierta forma ha fracasado. Baraybar, ¿qué dice usted a propósito de lo que comentaba el diputado Posada de el incumplimiento de Argentina de varios tratados, de varias normas y esta estrategia de si ha fracasado o no? Yo quiero decir tres elementos que están ligados al análisis que hacía el diputado Posada. Primero que nada quiero señalar, como lo hizo Pepe Bayardi, el enorme sentido común de los ciudadanos de la calle que fueron entrevistados, con matices absolutamente razonables, pero con un profundo sentido común y todos con opinión sobre la relación con Argentina que realmente merece que nosotros los políticos, los profesionales de la política lo destaquemos frente al hombre de la calle. Pero quiero decir dos o tres cosas sobre las relaciones. Yo acá tengo un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores donde Uruguay, además del Tratado del Mercosur, además del Tratado sobre el río Uruguay, sobre el río de la Plata, tiene 33 tratados vigentes. 33, todos relativamente recientes y todos en orden. 33 tratados. Y esos abarcan el más amplio espectro de la realidad nacional. Y toda esa realidad, en alguna medida,
avanza y se mantiene con fuerza en la medida en que las relaciones generales del país se mantengan. El otro dato no de menor importancia, lo que dijo Iván. Acá tengo los datos sobre los productos con alto nivel tecnológico. Ha ido aumentando. Y esos productos, como bien dijo Iván, solo se venden a la Argentina y ni siquiera los consumimos en Uruguay. Y el alto contenido tecnológico de alto nivel es realmente un dato de la realidad que hace que un montón de empresas en Uruguay dependan de este mercado argentino. Y como dijo el presidente hace pocos días, ya termina, dijo, señores, hay pocas veces que ha salido últimamente el tema en la prensa de productos que no pueden dar en la Argentina. Bueno, porque estamos haciendo un trabajo mano a mano, caso por caso, empresa por empresa, por producto, donde hemos conseguido determinadas circunstancias. ¿Y por qué lo hemos conseguido? Porque tenemos tacto, cautela y prudencia en el manejo de las relaciones. Senadora Morín, Bayardi comentaba en el primer bloque, decía, no consigo otra estrategia que no sea la de tener paciencia. ¿Qué dice usted? ¿Cuál sería otra estrategia? Negociar bien. Yo creo que es bastante evidente. Argentina incumple en los tratados principales que tenemos con ella. Argentina incumple en el Mercosur. Esa estadística que mostró Baraybar es de antes de que Argentina pusiera licencias y frenara la importación de Uruguay. Argentina nos hace daño en el turismo por el cepo cambiario, le impide a la gente salir con dinero de Argentina. Argentina obviamente no cumple con el Tratado del Río de la Plata ni el Tratado del Río Uruguay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Hacer más tratados? Cuando nos piden el Tratado de Información Tributaria, que a nosotros nos causa un perjuicio y que solo beneficia a Argentina. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo evidente es negociar y decir, bueno, este tratado va, pero yo quiero la profundización de Martín García. El presidente Mujica hace 3 años que nos dice todos los días, mañana empiezan, pasado empiezan. Ayer dijo de vuelta, la semana que viene empiezan. No van a empezar más. Entonces, acá hay que ponerse firme y con seriedad. Y hay que explicarle al mundo. Si usted le explica al mundo que el gobierno, reitero, el gobierno y no el pueblo argentino, que el gobierno argentino no cumple, el mundo entiende. Porque no cumplen con nosotros, pero no cumplen con España, con Gran Bretaña, con Estados Unidos, tienen la fragata Libertad embargada. Es decir, es un gobierno que no cumple los tratados internacionales. Entonces hay que ser mucho más firme y mucho más serio en la negociación. A propósito de eso, ahora les hago la misma pregunta a los 4, que es un poco, bueno, ¿cómo se solucionan estos diferendos en torno al dragado del canal Martín García y en torno, por ejemplo, a que se hagan públicos los informes de UPM que hasta el día de hoy no han sido así? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Bayardi? Bueno, en primer lugar, yo creo y sigo teniendo la expectativa que lo del canal Martín García se va a terminar de alguna u otra forma, bien sea por el llamado a empresas a dragarse, bien sea por la construcción o la implementación de una empresa de dragado mixta. Yo creo que, vuelvo a repetir, creo que es un problema que tenemos. No lo creo el principal problema. Aclaro, creo que hay otros problemas que se han ido solucionando y que creo que son parte de la negociación. Las medidas que ha llevado adelante Argentina las ha llevado no solo para el Uruguay, sino para el conjunto de los países, y Uruguay ha ido abriendo puertas para facilitar espacios dentro de esa resolución que permitan que Uruguay siga negociando. El tema delicado de lo de UPM, en mi opinión, está cifrado particularmente en el hecho de que las pruebas van a determinar que UPM no contamina, está dentro de los parámetros de aceptación que estuvieron planteados originalmente, y va a haber pruebas de que se contamina más del otro lado, fundamentalmente en la cuenca del Gualeguaychú, que creo que es uno de los elementos que está trancando esto. Habrá que verlo por la vía de la negociación y si no, habrá que verlo por la vía de apelaciones a quienes hicieron una sentencia de generar un control mixto y dar a conocer ese control mixto. Diputado Posada. Yo creo que la salida es a través de una negociación con dignidad y firmeza. Creo que en todo caso esa estrategia de apaciguamiento me parece que dio pocos frutos, y que en consecuencia Uruguay debe retomar una línea de trabajo mucho más profesional. Yo creo que hoy una de las cosas que está en cuestión es la profesionalidad de nuestra Cancillería. Creo que está en cuestión, creo que ese ha sido un elemento realmente negativo desde el punto de vista como Uruguay ha conducido esas relaciones. Y en el caso de lo que tiene que ver con los resultados vinculados a la eventual contaminación de Botnia, yo creo que si el hecho de que no se estén conociendo es porque notoriamente son favorables a Uruguay. Es decir, ratifican plenamente lo que dijo Uruguay durante todo este periodo, es decir, que no había contaminación por parte de Botnia. Lamentablemente, en ese sentido, no hemos logrado
en esta negociación que se publiquen los valores, pero en algún momento se van a publicar. En el tema del dragado del canal Martín García, yo creo que es uno de los temas clave para nuestro país. Y creo que sería oportuno y conveniente que en la estrategia uruguaya no hubiera aprobación del Tratado de Intercambio de Información Tributario hasta tanto no esté solucionado el tema del dragado Martín García. Senador Baraybar, ¿qué dice usted? Coincido con lo que dijo Iván, no sé si eso será antesala de otras coincidencias en el futuro, pero bueno, bienvenidas sean si son así. Quiero decir bien claro, si hoy no ha trascendido un informe formal o oficialmente sobre los análisis de la contaminación que produce UPM, es sencillamente porque son favorables al Uruguay. Si no fueran favorables para Uruguay, ya hubieran trascendido, oficial u oficiosamente, pero se hubieran conocido. Pero además hay otro dato. Yo estuve este fin de semana en Juan Lacase. Ahí está Fanapel. Y en un momento dado empecé a sentir un olor a huevo podrido terrible. Y pregunté, ¿qué es este olor acá? Bueno, este es el olor de la planta que fabrica celulosa. Este es el olor en el cual, antes que se instalara la planta, se habló de ese olor que era insoportable. Le preguntamos a los fraiventinos, este no es el informe que tiene que publicitarse, a los ciudadanos que viven en la zona, ¿hay olor o no hay? Yo no sé, no he ido últimamente pero estoy seguro que si hubiera habido un olor como el que sentí en Juan Lacase este fin de semana pasado, sin duda pienso que ya hubiera trascendido y hubiera generado un hecho político, porque es producto de que el proceso industrial de la papelera no es un proceso suficientemente técnico y moderno como el que requeriría las exigencias de evitar la mayor contaminación. Senadora Morín. Bueno, entramos a coincidir, estamos todos de acuerdo. Botnia no contamina, ahora no nos dejan mostrar el resultado. Y nosotros, pasivos. Hace un año que hay un resultado por mes y no nos dejan mostrar el resultado, porque no quieren. No nos dejan dragar Martín García, porque no quieren. Le ponen cepo cambiario a los argentinos que quieren venir, que quieren salir del país, porque quieren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, sigamos negociando y firmemos otro tratado más, o tenemos que decir, bueno, muchachos, ¿vamos a firmar el tratado de información tributaria? Sí, lo vamos a firmar. Pero antes, vamos a mostrar los resultados de Botnia, porque ahí tenemos algo firmado y ustedes no cumplen. Antes, vamos a dragar Martín García, porque ahí tenemos algo firmado y ustedes no cumplen. Antes, yo no soy partidario de declarar la guerra ni de pedirle ayuda a Estados Unidos, obviamente. Soy partidario de la negociación, soy partidario, pero con firmeza. Nos sobran argumentos, cumplimos en todo. Este gobierno, el anterior y los anteriores, son cumplidores en Uruguay. El gobierno argentino no cumple con nada, entonces hay que ir con mucho más firmeza de la que hemos ido hasta ahora. A la vuelta de la pausa, si les parece, les propongo hablar justamente de este tema que ya comenzó a aparecer del Tratado de Intercambio de Información, que es lo más reciente en lo que tiene que ver con la relación con Argentina. A ustedes les cuento que, como todos los años, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se estará llevando a cabo la Teletón. Como siempre, Nuevo Siglo colabora con la Teletón, pero además, en esta oportunidad, lo que les ofrece es a ustedes poder colaborar también, contratando a través de Pay-Per-View más de 1000 amores del 26 al 30 de noviembre, donde el 50% de lo recaudado irá para la Teletón. Las relaciones políticas entre los dos países del Río de la Plata han estado convulsionadas desde siempre, desde el comienzo de la historia. Hoy los temas que hay en la agenda no son menos. El dragado del canal Martín García, los informes sobre la contaminación o no de UPM, las trabas comerciales, el acuerdo de intercambio de información. Ese es el tema del debate de hoy. ¿Cómo hay que manejar la relación político-comercial con Argentina? Y sobre eso salió Marco Silva a preguntarle a la gente en la calle. Vamos a ver qué dice. Debería ser un poquito más, digamos, más negociadora, más fuerte, más... Lo que pasa es que hay una cosa razonable, que somos un país muy pequeño y contra la Argentina, o Brasil o cualquier otro, es decir, ¿qué puede hacer el tiburón qué puede hacer la sardina contra el tiburón, verdad?
Es un país muy pequeño, entonces no tenemos capacidad negociadora y bueno, y hay que aguantar el chaparrón de lo que venga. Las condiciones siempre las imponen los países más grandes, ¿no? Hacernos respetar como país, como nación soberana que somos, nada más. Contra esta gente, digo, hay que tener paciencia, no queda otra. Un poquito más de actitud, me parece. Un poquito más de, no sé, firmeza, e imponerse un poco más. Y de liberalismo, dejar que las cosas pasen, libre comercio y tratar de hacer todo lo que se pueda para llevar una política de que nos favorezca a nosotros en cuanto al turismo y en el comercio exterior también. Yo pienso que lo que tiene que hacer Mujica es llevarse por las ideas de él y no copiar lo que está haciendo la Argentina, porque lo que está haciendo la Argentina es un desastre. Ya ves que puras huelgas, pura cosa que uno está viendo en la televisión. Acá muchas cosas no se ven, pero no está pasando lo que está pasando ahí. La actitud que hay que tomar, hay que adaptarse un poco a lo de ellos para atraerlos al turismo. Porque si nosotros nos ponemos duros y le ponemos los precios exorbitantes, lo que no hicimos en todo el año lo quieren hacer en 3 meses, eso es echar al turismo. No sé, yo cortaría relación completamente. No me van los argentinos. Cerrar todo tipo de relación directamente. Y yo creo que todo lo que sirva para mejorar la relación entre los dos países es bueno, que tendría que llegar a un acuerdo para que los argentinos puedan seguir viniendo y que la economía uruguaya pueda seguir funcionando de esa forma. Somos dos países hermanos y somos muy parecidos, aparte, y nos necesitamos mutuamente para seguir funcionando, así que me parece, espero que se resuelva bien y creo que se va a resolver bien. No creo que sea un gran problema. A la prueba me remito, a la prueba me remito, a las pruebas me remito, a la prueba. Luego de ver los testimonios de la gente en la calle, les propongo ahora entrar, si les parece, en lo que comentábamos antes, ¿no? Lo último que hay, digamos, en materia de relacionamiento Uruguay-Argentina, que es este tratado de intercambio de información tributaria. Así que la pregunta ahora se las hago a los 4, que es ¿en qué favorece o perjudica este tratado? Comenzamos por Posada. Bueno, en primer lugar hay que decir que este tratado con Argentina en materia de información tributaria, al igual que el que se ha firmado con Brasil, es una exigencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que, como se recuerda, nos había puesto en principio en una lista gris. Dentro de estas exigencias está justamente la firma de tratados de intercambio de información con los países que en este caso tienen mayor relevancia, como es el caso de Argentina y Brasil. Obviamente que de la actitud argentina en el uso del tratado hacia futuro, una vez que sea aprobado, puede haber entorpecimientos o facilitamientos a lo que pueden ser las inversiones en Uruguay provenientes de Argentina. Este es un dato de la realidad, pero me parece también que es un dato de la realidad y en ese sentido quiero reafirmarlo, que Uruguay no tiene otra alternativa. Es decir, que este camino lo vamos a tener que recorrer sí o sí. Y que creo que la negociación que se llevó a cabo en lo que tiene que ver con el acuerdo entre Argentina y Uruguay fue, me parece, en el marco de lo posible, lo adecuado. Otra cosa es si debemos darle aprobación de inmediato, porque yo creo que allí es donde me parece que subsisten las dudas. Es decir, Uruguay debiera tener en cuenta la importancia que tiene para Argentina este tratado y en consecuencia ponerlo arriba de la mesa como parte de una negociación en otros aspectos. Acá se ha hablado del dragado de Martín García, que es indudablemente uno de los aspectos fundamentales para Uruguay, pero también de otros aspectos que hacen a la relación con Argentina y que indudablemente las decisiones que ha tomado el gobierno argentino terminan perjudicando a nuestro país. En ese sentido, hay una instancia que se va a dar próximamente en la Cámara de Diputados, donde seguramente se va a discutir la aprobación de ese tratado de intercambio de información. Yo sería partidario de que esa decisión se demorara, de forma tal de permitir al gobierno uruguayo negociar con el gobierno argentino, sobre todo algunos aspectos, particularmente lo que refiere al dragado de Martín García, que es clave para todo lo que tiene que ver con la hidrovía Paraguay-Paraná. Senador Baraybar, ¿qué dice usted? ¿Favorece o perjudica el tratado? Yo le voy a decir, cuando dentro de unos años se escriba la historia de este periodo, del periodo pasado de gobierno
de Tabaré Vázquez, el periodo actual de Mujica y eventualmente del que puede venir después, pero de eso lo dejamos para otra vez, se va a reconocer grandes hitos en la historia contemporánea del país de medidas llevadas adelante. Para señalar simplemente alguna de ellas: la reforma tributaria, la reforma a la salud, las reformas del ámbito social, las reformas en el ámbito sindical, y también se va a incluir este tratado con Argentina, dentro del marco de lo que estamos firmando con la OCDE. ¿Por qué? Porque es la decisión del país, que no arranca con este tratado, que tal vez es la culminación, porque hubo muchas otras medidas en las cuales, en el informe que presenté en el Senado cuando se trató el tratado, las detallé pormenorizadamente, que es la decisión definitiva de que Uruguay deje de ser lo que eufemísticamente se le llamaba plaza financiera, que en realidad era una cuasi paraíso fiscal, para ser un país que apunte decididamente a insertarse en las relaciones económicas internacionales, donde la hora de la verdad, en materia de inversiones y en materia de generar riqueza y vínculos, es la más importante. Esta revista, Portafolio, una revista de primer nivel, dirigida por un destacado economista, Juan Carlos Prostasi, tiene en el último ejemplar una entrevista a Roberto Millamil, director ejecutivo de Uruguay 21-21, un hombre que está precisamente permanentemente, un organismo y un director permanentemente en el tema. ¿Y qué es lo que dice? La nota, naturalmente no tengo tiempo. El país podrá captar inversiones de mejor calidad y más estables luego de salir de la lista gris de la OCDE. Y una frasecita así dice: lo que está claro es que no hay ninguna evidencia que indique a nivel internacional que adoptar este tipo de compromisos haya sido negativo para los países que lo han hecho. Debo decir que me sobra algún segundo con el reloj de arena, pero creo que esto es tan concluyente que no deja prácticamente margen para la discusión. Senadora Morín. Bueno, la firma del tratado no es una solución querida por Uruguay. Esto es una presión de la OCDE. Es absolutamente claro, así lo han explicado los ministros. Es decir, esto, la OCDE, que es una nueva organización de países ricos que imponen su voluntad, nos dijeron primero tienen que firmar 12 tratados, ahí salimos rápido, no llegamos a 10, lista gris. Bueno, ahora tienen que firmar tratados con países relevantes. Los países relevantes son los países que nos piden a nosotros firmar tratados con ellos. Y teníamos 2 países relevantes, uno era Argentina y el otro era Brasil. ¿A dónde fuimos? ¿A cuál iría yo? Yo voy a Brasil, que es un país con un gobierno serio, y no a Argentina, que es un país que incumple con sus obligaciones. El gobierno argentino incumple con sus obligaciones. Hubiéramos firmado con Brasil y aprobado el tratado con Brasil, y lo hubiéramos aprobado, porque la OCDE nos presiona, y estábamos bien con la OCDE. ¿Qué le teníamos que decir a la OCDE? A la OCDE hay que decirle, mire, con Argentina tenemos problemas, como tiene todo el mundo. No solo somos nosotros, tienen problemas con todos. No cumplen, no pagan, hacen todo tipo de acciones que son en contra del orden internacional. Hay que explicarles, con Argentina no lo vamos a hacer. Pero ¿qué ha hecho Argentina con estos instrumentos? Hace un par de años, a Estados Unidos le pidieron información sobre bienes de un político en Argentina y al otro día la pusieron en los diarios. Es decir, el gobierno argentino tiene ánimo de perseguir a personas que hacen inversiones en otros lugares. Entonces, ¿qué hace la gente? ¿Cuál fue la primera reacción de los inversores argentinos en Uruguay? Suspender las inversiones. Hay que ir a Colonia, hay que ir a Maldonado. La gente está preocupada, no arrancó nada, está todo parado. Entonces, es obvio que a Uruguay no le sirve. Uruguay tendría que haber dicho, para firmar esto, solucionemos Botnia, solucionemos los canales, solucionemos el Mercosur. Esa es la línea, claramente. Diputado Bayardi. Admitamos que para que el 99% de la gente descanse tranquila, el 99,99, quienes tienen la responsabilidad de gobierno tienen que llevar adelante algunas negociaciones. Y en el marco de esas negociaciones se siguen llevando negociaciones, más allá que haya algunas que estén pendientes. En este caso estoy hablando de negociaciones que tienen que ver con las aperturas comerciales, con que no se le aplique la misma norma que se aplica a nivel global a otros países. Entonces yo digo, no es que se dejó de negociar, trascienden los problemas que están trancados, pero se sigue negociando. Punto 1. El Tratado de Información Tributaria en realidad es parte de la exigencia de la OCDE, admitámoslo que es parte de la exigencia de la OCDE. La OCDE, para los oyentes,
en realidad está constituida por países muy poderosos que no cumplen con la exigencia que le hacen a otros partidos, porque tendrían que dedicarle a Suiza, a Andorra, para que la evasión fiscal que hay en los países de Europa pueda tener mayor nivel de transparencia. Independientemente de esta exigencia, a la cual como país chico estamos sujetos, yo creo que independientemente de esa exigencia, está esa exigencia, pero independientemente de esa exigencia, es importante que seamos un país serio, creíble, que fomente el nivel de las inversiones sobre la base de la credibilidad que el país ha ganado, ya lo ha venido ganando desde tiempo atrás y lo ha ido consolidando, y yo creo que es muy importante. Por lo cual nosotros mal haríamos en pretender que el nivel de crecimiento económico o el desarrollo de nuestras inversiones en el estado de situación que está, lo estemos ambientando sobre la base de dinero negro de otros países, sea de Argentina o sea de cualquier país. Porque yo creo que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces me inclino porque este tratado de información tributaria que se ha saldado o se ha aprobado en el Senado, que yo creo que ha mejorado mucho de muchas cosas que se venían conversando en materia de tratado, no sé si será lo máximo que podemos haber logrado, pero se avanzó, creo que hay que transformarlo en ley a los efectos de que el país siga demostrando cuál es su posicionamiento en el concierto internacional, y si es una exigencia tendremos una serie de exigencias más que intercambiar con los argentinos desde nuestra posición en el proceso de negociación. Bien, en minutos nada más volvemos para la última parte de este debate, donde nuestros invitados se harán incluso preguntas cruzadas. Llegamos al último tramo de este debate a propósito de la relación bilateral entre Uruguay y Argentina. Bueno, ahora en esta parte del programa, como hemos hecho en otras oportunidades, es momento de que nuestros invitados se hagan las preguntas cruzadas. No sé, ¿las han pensado? ¿Han tenido tiempo de prepararlas? Vamos por eso entonces, comenzamos por el senador José Amorín, que le pregunta a Carlos Barayba. Bueno, en la medida que la OCDE nos exigía antes de fin de año firmar y aprobar un tratado con algunos de los países relevantes, y estaban Argentina y Brasil, ¿por qué lo hicimos con Argentina, que es un país que no cumple con sus obligaciones internacionales, en lugar de hacerlo con Brasil, que es un país mucho más creíble? Bueno, es notorio de que en estos países relevantes el que tenía más interés en la firma de un acuerdo es Argentina, no hay duda. Entonces hubiera sido una cuestión que habría que explicarla, y no sé con suficientes argumentos, de por qué con alguien que es el que tiene particularmente interés de firmar un tratado, lo postergamos para tratar con otro país que no tiene tanto interés. Porque importa nuestro interés, no el de ellos. Sí, eso interesa. Pero debo decir que este orden, que surgió por la historia, de todas maneras ha sido bueno. Y ha sido bueno para la negociación con Argentina, porque en el tratado con Brasil, que ya se firmó, nuestro embajador Amorín en Brasilia ya lo firmó, establece dos normas que no las aceptamos en el tratado con Argentina. La que haya inspectores, o sea, personas de la DGI, el organismo asesor de brasilero impositivo, que venga a inspeccionar Uruguay, no lo aceptamos a la FIP, fue una condición muy exigida que la planteamos, y hubiera sido malo negociarlo al revés cuando lo hubiéramos aceptado ya con Brasil. Eso por un lado, la presencia de... Y la otra, la de que el tratado no incluye el tratado para evitar la doble tributación, que también fue una exigencia que hizo el gobierno uruguayo, nuestros excelentes negociadores, que se logró, pero que Brasil no la ha aceptado. Y Uruguay, por razones que ya la conoceremos cuando el tratado lo examinemos en el Parlamento, aceptó esta fórmula y se difirió en 2 años la vigencia. Así que creo que fue el procedimiento, senador, con argumentos o sin argumentos, creo que es absolutamente positivo. Senador Barayba, momento para que usted le pregunte a Iván Posada. Yo le voy a hacer 2 preguntas. Una, ¿por qué cree, de acuerdo a su reflexión, a lo que le escuché, por qué cree que el diferir en el tiempo hubiera generado una mejor situación para la negociación en el tratado? Y la otra, ¿qué idea tiene del procesamiento que darán en el trámite en la Cámara de Diputados, dado que en el Senado
nos tomamos un periodo bastante extenso, casi 3 meses estuvimos recibiendo delegaciones, y si esa idea se piensa repetir en el Senado, en la Cámara de Diputados, que ya se hizo en el Senado. Diputado Iván Posada. Bien, yo lo primero que le digo es que respecto a los tiempos en la Cámara de Diputados, el proyecto recién ha ingresado, seguramente las comisiones, sobre todo la Comisión de Asuntos Internacionales, se dará el tiempo suficiente como para realizar un estudio abarcativo, dadas las dificultades, lo que esto implica. Sobre la primera pregunta, si a Argentina le hiciéramos la pregunta de qué es lo que más prefiere de Uruguay, qué es lo que necesita de Uruguay, hubiera dicho este Tratado de Información Tributaria, sin duda. Y yo creo que la negociación uruguaya fue buena. Yo no descalifico, al contrario, la valoro como una buena negociación. Pero sí creo que una postergación en cuanto a la aprobación final de este acuerdo le permite a Uruguay pararse de mejor manera en una negociación donde hay muchos temas en la agenda que están abiertos y que no se ha logrado progresos en el último tiempo. Particularmente sobre el tema del canal Martín García, Argentina lleva una ventaja determinante. No solo hay un reconocimiento de que el canal Mitre está a 34 pies, Martín García 32, sino que algunos dicen de que en realidad ya Argentina dragó a 36 pies el canal Mitre. Estamos en una desventaja que nos genera costos desde el punto de vista de los fletes del orden de 30 millones de dólares anuales. Bueno, esa desventaja indudablemente afecta lo que es el desarrollo logístico de Uruguay y la estrategia uruguaya. Y por eso me parece que demorar estas cosas, en realidad después que sea firmado, hubiera sido lo más conveniente.